¿Alguna vez te has preguntado cómo es enfrentar no uno, no dos, sino tres desastres devastadores al mismo tiempo? Imagina al comienzo de un nuevo año, mientras el mundo celebra, una nación se enfrenta a una realidad inimaginable. ¿Qué sucedería si te despertaras con el suelo temblando debajo de ti, el mar avanzando hacia ti y el cielo cayendo a tu alrededor? ¿Qué secretos guarda Japón que le permiten resistir repetidamente a tales eventos catastróficos, emergiendo cada vez más fuerte? ¿Cómo es que un país al borde del caos tectónico no solo sobrevive, sino que también prospera frente a la implacable furia de la naturaleza? En el video de hoy exploraremos en profundidad la resiliencia de Japón ante una tríada de tragedias, un gran terremoto, un tsunami destructivo y una tragedia aérea desgarradora. No solo examinaremos el cómo, sino también el por qué Japón y por qué tantas veces. A medida que profundicemos en esta narrativa, desvelaremos el hilo que conecta estas tragedias, desde los cambios sísmicos bajo el Océano Pacífico hasta las conmovedoras historias de supervivencia y pérdida. Exploraremos no solo la conexión entre estos eventos, sino también su profundo impacto en Japón y más allá. Acompáñanos mientras descubrimos la intrincada danza de la naturaleza y la resistencia humana en la triple catástrofe de Japón. En 1 de enero de 2024, mientras el mundo celebraba la llegada de un nuevo año, Japón se enfrentó a un devastador terremoto de magnitud 7.6. En la región oeste de Japón, imágenes de destrucción comienzan a emerger después de un terremoto de magnitud 7.6 que sacudió la nación, resultando en la pérdida de innumerables vidas. Pero esta tragedia fue solo el comienzo. Una serie de terremotos, tanto menores como mayores, se sucedieron. En un solo día, el país experimentó más de 155 temblores sísmicos. Como consecuencia, olas de aproximadamente 1 metro de altura golpearon la costa occidental de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón llegó a emitir una advertencia significativa de tsunami, que más tarde fue revocada. Sin embargo, el terremoto en sí ya había causado daños considerables. Muchas construcciones quedaron completamente arruinadas. La energía eléctrica se interrumpió en miles de hogares. Algunos lugares fueron consumidos por incendios. Hasta el 2 de enero, se confirmó la trágica pérdida de 55 vidas. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, declaró que la situación es una carrera contra el tiempo. Los equipos de rescate están trabajando incansablemente y se están realizando esfuerzos continuos para rescatar a quienes están atrapados. Sin embargo, el 2 de enero ocurrió otro trágico evento en el país. Un avión de Japan Airlines chocó con una aeronave de la Guardia Costera japonesa en el aeropuerto de Tokio. Después del impacto, ambos aviones se incendiaron. El avión de Japan Airlines se incendió en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, lo que llevó al cierre de todas las pistas del aeropuerto. La aeronave de la Guardia Costera japonesa estaba en operación para brindar ayuda a las víctimas del terremoto. Afortunadamente, los ocupantes del otro avión fueron evacuados con seguridad. Sin embargo, de los 6 miembros de la tripulación de la Guardia Costera, 5 perdieron la vida. Solo el capitán, de 29 años, sobrevivió. De esta situación surgen 2 preguntas cruciales. La primera pregunta se refiere a la frecuencia de terremotos y tsunamis en Japón. La segunda pregunta se centra en cómo Japón maneja estos desastres naturales. Si un terremoto de magnitud similar ocurriera en otra nación, posiblemente resultaría en miles de víctimas mortales. Sin embargo, en Japón, el número de muertes actualmente está por debajo de 100. ¿Cómo se prepara y protege Japón contra tales calamidades? El reciente terremoto que sacudió a Japón se conoce como el terremoto del Mar de Japón de 2024 o el terremoto de la península de Noto. Su ubicación exacta se puede ver en este mapa que se muestra en la pantalla. La península de Noto en Japón es una región rodeada de agua en 3 lados, como aprendimos en la escuela. El epicentro de este terremoto se encontraba en el Mar de Japón, al oeste del país, a unos 500 kilómetros de distancia de Tokio, la capital japonesa. Incluso a esta distancia, el terremoto se sintió en Tokio. Entonces, volvemos a nuestra primera pregunta. ¿Por qué Japón es tan propenso a los terremotos?
La clave para entender esto está oculta en el mapa. Observa este mapa. Este es el mapa de las 16 principales placas tectónicas de la Tierra. Las placas tectónicas son la capa más externa de la Tierra, compuesta por la corteza terrestre y la parte superior del manto. El calor generado en el núcleo de la Tierra crea corrientes de convección que hacen que las placas tectónicas se muevan lentamente. Estas son las 16 placas tectónicas principales que se desplazan lentamente año tras año. Cuando chocan entre sí se producen terremotos. Por lo tanto, los países y regiones ubicados en las fronteras de las placas tectónicas son los más propensos a los terremotos. En el caso de Japón, está situado en un punto donde se encuentran 4 placas tectónicas: la placa del Pacífico, la placa filipina, la placa euroasiática y la placa norteamericana. Esta es la principal razón por la que Japón experimenta tantos terremotos. Entre ellas, la placa del Pacífico es particularmente notable, ya que presenta la mayor cantidad de actividad tectónica. Por lo tanto, la frontera de la placa del Pacífico se conoce como el Anillo de Fuego del Pacífico. Esto resulta en la mayor cantidad de terremotos en el mundo, así como en el mayor número de volcanes. En cierta medida, esto también es cierto para las otras placas, y los países ubicados en sus fronteras experimentan una mayor frecuencia de terremotos. Por ejemplo, si observamos la frontera norte de la India, la división entre las placas india y euroasiática, que atraviesa Nepal en medio de las montañas del Himalaya, esto resulta en terremotos devastadores en Nepal. Los terremotos en el norte de la India, en Delhi y sus regiones circundantes, en la mayoría de los casos, tienen su epicentro entre estas dos placas, en comparación con regiones como Australia, Rusia o Europa, donde los terremotos son raros. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sobre un gran terremoto en Australia? No es que no haya habido terremotos en Australia. Sin embargo, las áreas ubicadas en el centro de las placas tectónicas generalmente experimentan terremotos con menos frecuencia. Y cuando estos terremotos ocurren, tienden a ser menos destructivos. La explicación de esto radica en que estas grandes placas tectónicas incluyen placas más pequeñas en su composición. Además, los efectos de la colisión entre las grandes placas tectónicas ocasionalmente pueden sentirse incluso en el medio de una placa. Dependiendo de cómo interactúen estas grandes placas tectónicas, pueden formarse diferentes tipos de fronteras. Por ejemplo, el límite convergente ocurre cuando una placa choca y se desliza por debajo de otra. En cambio, el límite divergente se produce cuando las placas se alejan una de la otra. O el límite de transformación, donde las placas se desplazan paralelamente en direcciones opuestas. Entre estos, los terremotos más peligrosos suelen ser los que ocurren en las fronteras convergentes o de transformación, y el límite de la placa del Pacífico es un ejemplo de límite convergente. Este tipo de frontera tiene un subtipo específico conocido como zona de subducción. Las zonas de subducción generan terremotos particularmente fuertes, ya que en este tipo de colisión, cuando una placa choca con otra, se desliza debajo de la otra, sumergiéndose en el manto. Cuando ocurre tal evento, como se ilustra en el diagrama, se forma una depresión o cavidad profunda en el fondo del océano en la intersección de las dos placas, conocida como trinchera. Estas trincheras submarinas a menudo son los puntos más profundos de los océanos, a unos 3-4 kilómetros por debajo del lecho marino circundante. El lugar más profundo de la Tierra bajo el agua, conocido como la Fosa de las Marianas, es un ejemplo de esto. Esta trinchera alcanza una impresionante profundidad de 10.9 kilómetros. En la Fosa de las Marianas encontrarás el Challenger Deep, el punto más profundo de cualquier océano en la Tierra. Es un lugar ampliamente conocido, pero quizás no estés al tanto de que al este de Japón existe otra trinchera profunda llamada Fosa de Japón, que tiene una profundidad de 8.4 kilómetros. Solo unos pocos países en el mundo se encuentran tan cerca de un mar tan profundo. Observa este mapa que muestra la profundidad del mar en diferentes regiones del mundo. Las áreas con colores más claros indican un océano más superficial, mientras que los colores más oscuros representan mayores profundidades. Ahora, observa alrededor de la mayoría de los países. Las costas de la India, África y América del Sur se representan en colores más claros.
Pero si te acercas al mapa y te enfocas en Japón, verás a su derecha una vasta área oscura. Esa es la trinchera del Japón, y cruzando esta área se encuentra el famoso Anillo de Fuego del Pacífico. Debido al movimiento de las placas tectónicas, esta región está plagada de terribles terremotos, tiene un mar profundamente excavado, concentra la mayoría de los volcanes y, en consecuencia, es el área que experimenta la mayoría de los tsunamis, especialmente en Japón. La costa japonesa está increíblemente cerca de esta trinchera, lo que significa que las olas de tsunami tienen solo una corta distancia para recorrer y hay poco tiempo para emitir alertas. Por eso, Japón enfrenta un alto riesgo de tsunamis. Además, la propia palabra tsunami proviene del japonés. Tsunami está compuesto por tsu, que significa puerto, y nami, que significa ola. Tsu se refiere a un puerto o marina y nami una ola. Dado que Japón tiene una larga historia con tsunamis, cuando las noticias de los tsunamis japoneses se difundieron a nivel mundial, el término tsunami ganó popularidad y fue adoptado en varios idiomas. Cerca del 90% de los terremotos en el mundo ocurren en este anillo de fuego del Pacífico. Y aproximadamente el 75% de los volcanes activos en el mundo también se encuentran en esta región. Debido a esta configuración geográfica, históricamente Japón se encuentra en una zona de riesgo constante. Tal vez esta sea la razón por la cual Japón lidera en términos de medidas de prevención y mitigación de los daños causados por terremotos y tsunamis. Pero, ¿qué hace exactamente Japón en este sentido? Las construcciones en Japón deben cumplir con rigurosos estándares de resistencia a terremotos. Hay 3 niveles de estándares. El nivel más básico es el estándar Taishin, que establece el grosor mínimo requerido para pilares, paredes y vigas de edificios. Esto es para asegurar que, en caso de un terremoto, la estructura pueda resistir el temblor. El segundo nivel es el estándar Seishin, recomendado para edificios altos, donde es necesario instalar amortiguadores especiales para absorber la energía sísmica. Colocan grandes y gruesas capas de goma bajo la base del edificio. Estos amortiguadores de goma son efectivos en la absorción de las vibraciones sísmicas. Sin embargo, existe un tercer estándar aún más estricto y avanzado llamado estándar Menshin. En este estándar, la estructura del edificio se aísla por completo del suelo, con capas de plomo, acero y goma instaladas para permitir que el edificio se mueva independientemente del terreno. De esta manera, incluso con el temblor del suelo, el edificio puede permanecer estable. La famosa torre Skytree en Tokio se construyó siguiendo este estándar. Es uno de los edificios más resistentes a los terremotos en la ciudad. Durante el devastador terremoto de Tohoku en 2011, que tuvo una magnitud de 9,0, este edificio ni siquiera sufrió un rasguño. Además, Japón ha implementado diversas medidas para defenderse contra los tsunamis, aunque estas medidas no han sido tan efectivas como las adoptadas para los terremotos. Una de estas estrategias es la creación de bosques de contención de tsunamis, donde se planta un gran número de árboles para disminuir la fuerza de estas gigantescas olas. También han construido diques costeros que se parecen a esto. Estas son estructuras alargadas hechas de piedras. La construcción de estos diques representa una inversión considerable, pero han tenido éxito en atenuar el impacto de los tsunamis. Además, se han construido torres de evacuación para tsunamis. En regiones con alto riesgo de tsunamis y una densa población, donde la evacuación rápida es difícil, se instruye a las personas a refugiarse en estas torres, ubicadas en lugares elevados, para protegerse. El sistema de alerta de Japón también se ha mejorado. Se realizan ejercicios de evacuación con frecuencia para educar a la población local sobre las acciones a tomar en caso de tsunami y cómo prepararse para operaciones de rescate. Y por último, se han construido muros a lo largo de la costa. Estas murallas marítimas son extensas. Japón tiene una línea costera de 35.000 kilómetros, el 40% de la cual está protegida por barreras de concreto. Desafortunadamente, estas barreras no siempre son eficientes, como se demostró en 2011. El terremoto que desencadenó ese tsunami fue el más fuerte jamás registrado en la historia japonesa. Este tsunami también llevó al desastre nuclear de Fukushima, donde los reactores nucleares resultaron dañados,
lo que resultó en fugas de radiación que contaminaron el Océano Pacífico. El terremoto y tsunami de 2011 fueron los más catastróficos en la historia de Japón, con alrededor de 20.000 vidas perdidas. Después de ese evento, el gobierno japonés intensificó aún más los estándares de seguridad. Afortunadamente, el desastre de este año no fue tan grave ni mortal. Enfrentando desafíos após desafíos, Japón se levanta a cada caída con una determinación inquebrantable. Sus medidas preventivas y sistemas de alerta son un testimonio de la fuerza y resiliencia humanas ante adversidades inmensurables. La nación del sol naciente no solo ha sobrevivido, sino que se ha adaptado y evolucionado, convirtiendo peligros naturales en lecciones de supervivencia e innovación. Pero mientras Japón demuestra su capacidad para enfrentar y superar desastres naturales, hay lugares en el mundo donde las amenazas no son tan visibles, pero igualmente devastadoras. Ahora, permítenos llevarte en un viaje a un mundo donde la lucha por la supervivencia toma una forma completamente diferente. Un mundo donde las barreras no son construidas por fuerzas de la naturaleza, sino por muros de represión y miedo. En nuestro próximo video, Atrapados en Corea del Norte, la realidad de la imposibilidad de escapar, descubre la impactante realidad de Corea del Norte, un país donde escapar es casi imposible. Mira ahora para entender la compleja red de geografía y miedo que crea las barreras más infranqueables de la humanidad.